Hoy vamos a hablar de disciplina, de hábitos de escritura, de cómo se organiza un escritor para convertir sus escritos en libros. También hablaremos de proyectos futuros. Conoceremos a autores de brújula, de mapa, muy interesante. Buenos días, tardes, noches desde Visibilidad, el gran reto. Hoy estamos con Emilia y con Maite y vamos a dejar que sean ellas las que se presenten. Empecemos por Emilia, por ejemplo. Bueno, pues yo vengo de incógnito, soy Emily S. Smith, esta desconocida autora que está en Visibilidad y que quiere que me conozcan todos ustedes. Muy bien. ¿Y Maite, qué nos cuenta? Bueno, pues Javier, lo primero, decir que estoy feliz en tan buena compañía. Gracias. Y bueno, pues decir que yo aún soy más desconocida que Emilia. Pero bueno, tengo la intención de que mi trabajo se conozca y bueno, pues en eso estoy, en esa ilusión. Genial, por eso estamos todos en Visibilidad, sí. El gran reto, que es un reto, el ser visibles. Maite, cuéntanos, hace 10 días, un evento, un acto... Pues sí. Cuéntanos. Bueno, pues os cuento. El año pasado fui la ganadora de un concurso literario. Es el segundo concurso literario Abel Hernández de relato corto. Y bueno, pues a partir de ahí surgen pues sorpresas maravillosas. Entre ellas, una de las presentaciones, bueno, hemos hecho la presentación de una recopilación de todos los relatos que se presentaron. Lo hemos hecho en Zaragoza y hace 10 días en Madrid, en la Casa de León. Y bueno, a este evento acudieron pues importantes escritores como fue Julio Llamazares y bueno, como es Julio Llamazares y Abel Hernández, el homenajeado. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa. Se habló de cultura, de la importancia que tiene la literatura como transmisora y conservadora de la memoria de la vida rural, de la memoria de los pueblos, de sus raíces. Y bueno, pues resultó una experiencia muy enriquecedora. Hubo un público muy entregado y bueno, y el después, ese contacto ya más personal con las personas que se te acercan a contarte sus propias experiencias. Y bueno, pues para mí eso fue muy importante. Muy importante, sí. Bueno, eso que ahora llaman el networking, ¿no? Que es al final el conocernos unos a otros de, sí, de toda la vida y que es realmente importante y enriquecedor. Sí, porque además es que se produce una conexión entre personas que no se conocen de nada y bueno, estamos ahí compartiendo pues unos sentimientos que en muchos casos son comunes y bueno, pues una experiencia muy bonita. Hay un hilo conductor que es nos gusta leer y nos gusta escribir. También, que es, sí, que es maravilloso. Claro que sí. Muy bien, gracias Maite. Emilia. Bueno. Cuéntanos cómo desarrollas tus novelas. ¿Cómo nace la semilla que luego acaba convirtiéndose en una novela? Mis semillas son de toda una vida. Quiero decir que yo voy acumulando pequeñas cosas que no tienen sentido, que me van pasando a lo largo de toda la vida y en un momento dado eso se transforma en una historia que sale sola. Y es una forma muy, muy rara porque yo tengo muchos compañeros que escriben y todos me miran raro, me dicen, hija, qué cosas más raras. Pero es verdad. El Oficio de Tinieblas nació hace más de 50 años en un desván donde yo encontré pues unos arcones llenos de periódicos del Heraldo de Játiva. Pues eran, hace 50 años, los periódicos eran de hasta 1969-70, que desapareció. Y esos periódicos pues hablaban de una secta satánica y de unos
no de unos crímenes, sino de que habían aparecido unos animales muertos, de que se había condenado a unas personas por formar parte de esas sectas, que se habían detenido. Entonces, luego eso me lo encontré en los archivos judiciales de la ciudad de Játiva, curioseando. Yo es que me gustan las bibliotecas, me gusta la documentación esa antigua de nadar entre documentos y entre legajos. Es que es apasionante. Lo que pasa es que la gente, yo no sé, no le ve la pasión, pero yo sí. Muy bien. Y nació, fíjate, así. Está bien, está bien. ¿Qué crees que puede aportar este libro a quien lo lea? Pues Sí. Yo creo que Oficio de Tinieblas es sobre todo un libro muy valiente y muy sin miedo, porque no sigue ninguna moda, ni sigue ninguna regla, ni me he impuesto yo ningún tope que no pueda seguir. Y es un libro valiente por eso. Cuando uno va, por ejemplo, a los talleres literarios, todos piden, te enseñan lo mismo, quieren encorsetarte en un estilo general para todos. Tienes que hacer esto así. Y no, tienes que hacerlo bien. Pero así, si todos lo hacemos así, es aburrido y eso no es igual. Este libro es muy valiente porque ni he tenido miedo a utilizar la lengua de Cervantes con toda su riqueza, porque si es la herramienta del escritor la lengua, ¿cómo no la vamos a conocer y a utilizar? Entonces, y eso los talleres literarios no, porque no te tienes que pasar, porque si no parece pomposo si lo haces mal. Claro, además, antes de grabar estábamos comentando tú y yo un poco sobre los talleres literarios, que los hay obviamente muy, muy buenos, pero también coincidimos en que hay talleres literarios que al final lo que quieren es encorsetar el idioma, el lenguaje y la manera de escribir, cuando tiene que ser algo como muy, muy, muy libre. ¿Qué opina de los talleres literarios, Maite? Yo primero opinar de que lo que dice Emilia, que tiene toda la razón. Es decir, las normas a veces están para incumplirlas. Y la verdad es que te encorseten en una forma determinada de escribir, es que todos entonces escribimos de la misma manera. Leído un libro, leídos todos, ¿no? Sí, entonces yo creo que efectivamente hay que usar la riqueza del lenguaje y hacer magia con ella, o por lo menos intentarlo. Por lo menos intentarlo. Y ofrecer eso, ¿no? Que es lo que se pretende, porque para que un lector lea, como dices tú, más de lo mismo, pues es aburrido. Es aburrido. Sí, claro. Que tampoco lo consigues incluso haciendo ese esfuerzo de que tu libro pues llame la atención, pero bueno, siempre nosotros lo intentamos y después ya. También a mí me parece que claro, que todos los libros no requieren el mismo lenguaje. En el trabajo de escribir está también saber qué es lo que tienes, cómo tienes que llevar esa historia. O sea, tú no puedes escribir con el mismo lenguaje una obra que está reflejando hasta en el lenguaje la época que una obra actual donde los niños se llaman Kevin o se llaman no sé. Sí. Es que no es igual. Es que aquí hasta los nombres están adaptados a la época. Son nombres corrientes en esa época. No se puede llamar igual. No, además yo creo que muchas veces, es decir, uno intenta escribir un libro y aparentemente es como un libro para todo el mundo. Es decir, que todo el mundo lo pueda leer, que uno aspira a que a todo el mundo le guste,
pero al final no, eso es imposible. Todos tenemos que tener nuestro segmento, nuestro nicho, tenemos que escribir para determinados tipo de personas. Las habrá más mentales, las habrá más emocionales, las habrá más físicas. Entonces, cada libro yo creo que hay que escribirlo pensando en un determinado tipo de personas a las que le va dirigido, y no abrir el abanico un poco a que guste a todo el mundo, porque lo del café para todos al final pues es un poco como descafeinado, ¿no? Pero también, Javier, el hecho de escribir para cierto público yo creo que lo determina el tema que tratas en el libro. Pero aún así yo creo que pensar de que tu libro tiene que gustar a X personas, yo creo que limita mucho lo que es la creatividad. Creo que eso a priori no lo tenemos que plantear, o yo no me lo planteo. Oye, yo respeto las opiniones de todos, ¿no? Pero yo creo que eso me limitaría mucho. Entonces es escribir lo que sientes en ese momento, de la manera que lo quieres hacer y de lo que quieras escribir, y después, bueno, pues puedes acertar en la diana o no, pero sí, yo creo que hay que comenzar así. Yo en eso también estoy de acuerdo contigo, sí. Yo creo que tienes que ser total y absolutamente libre. Vamos a ver, si no eres libre para crear, ¿para qué vas a ser libre? Sí, está claro. Además, es que yo creo que opinamos lo mismo por diferentes vías. Cuanto más libre eres al escribir, cuanto más utilizas tus recursos, cuanto más eres tú mismo, más también estás, por decirlo de alguna manera, limitando a quién va dirigido ese libro, claro. Pero siempre escribiendo desde la plena libertad que tiene uno. Vamos a cambiar de tornas. ¿En qué estás trabajando, Maite? Bueno, pues estoy trabajando desde hace 4 años en una novela histórica que la verdad, bueno, pues ocupa buena parte de mi tiempo libre, pero con todo el gusto. Y bueno, pues mi libro trata de un momento histórico muy concreto, que es parte de la Segunda Guerra Púnica, en la que hay un personaje estrella que es pues Aníbal Barca. Y bueno, pues en ello estoy. Es fundamental lo que es, como ha dicho Emilia, la documentación, o sea, la información, para poder desarrollar lo que es la parte histórica, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo duro, pero a veces duro, pero muy gratificante. Gratificante, sí, me ha venido rápidamente esa palabra. ¿Para cuándo? Creo que antes del verano ya nace este hijo. Y tienes ganas, por lo que puedo detectar. Pero muchísimas ganas, porque además de alguna forma te limita. Claro, yo cuento con un tiempo libre muy, muy limitado por motivos laborales. Entonces, bueno, tu cabeza bulle, quieres hacer otras cosas, pero claro, no puedes todo. Entonces digo, esto hay que terminarlo. Ya cuando lo lance ya no es mío, y entonces eso me va a permitir pues hacer otras cosas que también me interesan mucho, otros proyectos. Está bien, muy bien. Sí. Me parece un proyecto muy interesante. Sí. Oye, que te voy a decir, te voy a juntar a Aníbal con Játiva, y tú dirás, ¿cómo? Su mujer tuvo un hijo en Játiva, hay todavía en la parte de la muralla romana, hay como una especie de ruinas de algo que debió ser pues un chamizo, porque fíjate, y ahí nació uno de los hijos de Aníbal. Fíjate, es que da un gusto escuchar, y es que esto es un continuo aprendizaje, es lo que me gusta a mí de la historia. Está claro. Oye, ¿qué opináis del marketing de influencers? Es una realidad que está ahí y no se puede, ¿no?, obviar. Soslayar, ¿verdad? No, para nada, y es la realidad, pero bueno, pues es que tampoco una opinión, por ejemplo, mía, tampoco creo que vaya
a cambiar eso, El destino. el destino de este tema, que bueno, que hay que convivir con ello. Sí, muy bien. ¿Y Emilia, qué nos cuenta? Ya soy muy vieja para esto. Pero al mismo tiempo que soy vieja, creo que el mundo avanza, que el mundo no se va a parar porque yo sea más o menos vieja. Y ahora pues están los influencers. Es gente que de alguna manera nos ayuda también pues a conocer, a que se nos conozca, y eso pues es positivo, es una labor que hay que agradecer y bueno, pues está ahí. Al fin y al cabo pues es una herramienta más que tenemos en nuestra mano y que hay que utilizar. Sí, y que además nosotros en Visibilidad del Gran Reto estamos utilizando, es decir, hay que evolucionar con los tiempos, y con nosotros está trabajando Aitor Maiztegui con sus sus publicaciones, y en la descripción tendréis más información acerca de él, y al cual obviamente desde aquí pues también agradecemos su aportación a nuestro proyecto. Y para continuar, vamos a ver, Emilia, ¿en qué proyecto estás trabajando tú ahora mismo? A ver esa sonrisa que nos dice, que nos cuenta. Pues estoy trabajando en un proyecto que lleva muchos años dándome vueltas, porque es un proyecto fascinante. Lo que pasa es que tiene mucho escollo y encuentro el escollo y entonces me dedico a otra cosa. Eso de procrastinar no va muy bien. Hay un papa setavense, hay dos papas setavenses, Calixto III y Alejandro VI. Alejandro VI es el papa Borgia por excelencia, el que todo el mundo conoce como el gran malvado, porque fíjate, tenía hijos, y yo me pregunto, o sea, conociendo un poco la historia, Calixto III, que fue tío de Alejandro VI, fue primero papa, y se trajo su sobrino, Alejandro VI, se lo trajo a Roma, porque tenían un problema muy grave con los turcos. Alejandro VI fue una persona que con 6 años le hicieron arzobispo de Valencia, con lo cual ya me dirás lo que él querría ser arzobispo o lo que fuera, pero es que entonces se dedicaba al mayor, le daban la herencia, al otro le ponían en la iglesia, al otro en el ejército, y si tenían más hijos pues ya eso los casaban. Quiero decir que a Alejandro VI le metieron en la iglesia porque era lo que tocaba. En aquella época, que después del Renacimiento, en pleno Renacimiento, quiero decir, acababan de pasar 6 epidemias, nada menos, de peste negra, que dejaron Europa, a toda Europa en su conjunto, con 1/6 de su población. O sea, de cada 6 murieron 5, que Estela, pues la iglesia estaba muy estaba como vamos a ver cómo sacamos esto adelante, porque la población, entre el susto que había pasado con todas las epidemias de peste y el ver desaparecer a todos, pues la religión estaba cambiando.
se estaban tolerando cosas que antes no. Entonces, tampoco era tan raro, no era tan normal los curas célibes hasta el Concilio de Trento. No se declararon como que tenía que existir el celibato. Antes se toleraba o no se toleraba. Quiero decir que el Papa Alejandro VI, cuando le nombraron Papa, le nombraron sabiendo que ya tenía una mujer e hijos de esa mujer. No tenía 20.000 mujeres y hijos de todas. Tenía una que se llevó al Vaticano porque era su mujer con sus hijos. Oye, no querían un papa con mujer e hijos, no haberlo nombrado. Si es que estaba tan fácil. Pero lo nombraron porque los turcos estaban asediando Roma. Y en ese asedio de Roma, si no hubiera estado Alejandro VI, que era el mejor estratega de ese momento, era bueno como militar, no como cura, ¿vale? El mejor estratega de ese momento fue el que libró a Roma del asedio de los turcos. Seguramente si no hubiera estado Alejandro VI, ahora estaríamos hablando en otro idioma aquí. Es una época apasionante. Es una época apasionante. Y la vida del Papa Alejandro VI es absolutamente apasionante. Entonces, y ese es el nuevo proyecto con el cual estuve hasta investigando en la biblioteca del Vaticano. Sí. Es muy interesante, pero claro, es que escribo 4 novelas al mismo tiempo. Es que no me da. Madre mía, pero esto es un genio, esta mujer. No me da. No me extraña, vamos. Lógico, 4 novelas a la vez. Sí. Tendrás que ser súper disciplinada. Antes has mencionado la palabra procrastinar. Es que no, Nada más es que no tiene ni tiempo más para lejos de la procrastinar. No. Yo las escribo al mismo tiempo, pero no son todas en el mismo día, sino que cada día hay veces que es una novela que dices, esta, y te enganchas con esa y le dedicas todas las horas a esa, pero hay veces que esa no es la que te habla y te habla otra. Porque a mí las novelas me dicen, oye, Préstame atención. Mira. Y yo, cuando me dicen eso, digo, oh, joder, pues habrá que mirar. Es fantástico porque yo estoy ahora visualizando y es como si tuvieras departamentos estancos, o sea, totalmente estancos para poder decir, oye, hoy escribo esta novela, mañana esta no me dice nada, me centro en la otra. Vamos. Sí, además son 4 novelas total y absolutamente diferentes, sí. Entonces, ¿serás una escritora brújula? ¿O no? Porque disciplina... Sí. Yo soy una escritora, además, totalmente brújula. Es más, voy corrigiendo conforme escribo. Oye, que allí delante tenía que haber puesto esto, que no lo he puesto. Bueno, pues voy allí delante y lo hago y me gusta que eso lo hago siempre. Cuando acabo, leo todo el libro en voz alta, a ver si a mí me gusta cómo se queda. Cómo suena. Sí, porque es que yo era lectora de un ciego cuando era pequeñita. Y entonces me habitué a leer en voz alta y al escribir los libros los tengo que leer para saber cómo suenan, como si se los estuviera leyendo a don Antonio, que bueno, que pobre. y creo que es como un homenaje que le hago. Y además, yo creo que en los tiempos que tenemos en este momento, que hay mucho
audiolibro y que hay mucha gente muy ocupada y que escucha los libros, es necesario leer el propio libro en voz alta, porque no es lo mismo escribir para leer el libro que para escucharlo. Y además me parece una buena cualidad leer el libro en voz alta al final, porque te das cuenta de que a mí me pasa, yo lo suelo hacer. Hay veces que dices, oye, esto escrito está bien, pero luego dicho no encaja. Es que yo creo que los audiolibros o los podcasts, yo creo que son la consecuencia de esa antigua narración oral, cuando se transmitían las historias de los antepasados, de la familia, y creo que eso no se ha perdido en favor de lo que es la palabra escrita, y las consecuencias es esto, y me parece que todo enriquece a la literatura. Sí, es interesante. Además es que así le ves el ritmo, le ves la música. Claro, es que una novela tiene que tener su música. Su sonoridad. Sí. Y su sonoridad expresada. Y debe tener un ritmo adecuado. Porque a veces, si tú vas escribiendo muy agobiado y eso no es lo que requiere, también tienes que darte cuenta para decir, no, esto... Es que escribir es un trabajo complejo, no es un trabajo objetivo de fría teoría, es creatividad. Y la verdad es que cuando te dicen, ¿y cuándo vas a terminar? ¿O cómo lo llevas? Es que no, yo, en mi caso, yo misma no lo sé. Porque a veces es que hay momentos y momentos en los que estás más creativo y otros que estás totalmente seco de ideas. Ideas, sí, que es verdad. Y sí, es complejo. Y sí, y es más, la tarea de escritor, que parece que, muy poco, tal vez la imagen que se da es de, oye, alguien que escribe y no más. Pues es posible que los haya, pero yo creo que el escritor más versátil es el que domina más cualidades que solo la escritura. Es decir, la gente que ha tenido muchas experiencias en su vida, la gente que domina temas como la comunicación, que sabe hablar. Y lo digo porque yo hace poco he hecho un curso de comunicación hablada, oratoria, en la que hemos tocado también temas de audiolibros y la verdad es que me ha venido muy bien, porque eso parece que son cosas que no están conectadas, pero está totalmente conectado el cómo te comunicas hablando, cómo te comunicas escribiendo. Es más, y luego cómo eres capaz de comunicarte para que la gente sepa lo que has escrito, ¿no? Y poder vender tu libro para que a la gente le diga, oye, pues como me lo has comunicado, me ha gustado. Es que me voy a arriesgar a leerte. Es que verbalizar las emociones hay que tener algo. Sí. Pienso. Después hay mucho trabajo por detrás, pero esa habilidad no todas las personas la tienen, y además es que a todos nos gustan escuchar historias. Sí. Y después se conecta con esas personas que tienen ese don, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo veo, y esto lo llevo diciéndolo como 15 años, y es que el escritor no solo tiene que saber escribir para gustar a un determinado público, que está genial, tiene que saber comunicar, tiene que saber hablar, tiene que saber ponerse delante de un micrófono y transmitir con cierta fuerza, con cierto poderío. Si no, al final puedes escribir cosas maravillosas, pero si no eres capaz de transmitirlas, es decir, vas a venderte la mitad de lo que te venderías, y vender en la mejor de sus acepciones. De hecho, cuando uno escucha a voces pequeñas, estrechas, que hablan con miedo, que ves que están temblando,
decir, no transmiten confianza y seguridad. Tú escuchas a alguien que tiene poderío cuando habla. A mí me gustan mucho los actores de doblaje por esas voces potentes que tienen y transmiten. Y claro, cuando tú escuchas a alguien así, es decir, le compras lo que haga falta. Es decir, en una frase te ha seducido. Por eso la comunicación a mí me parece tan sumamente importante y más para los que escribimos, ¿no? Tenemos que ser capaces de transmitirlo. Pero yo no sé si también esa habilidad de comunicación tiene mucho que ver con la autenticidad. Es decir, yo creo que cuando transmites y conectas con la gente que te escucha es porque tú también en cierta medida estás mostrando tu autenticidad, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente yo creo que atrae, como es mi caso. A mí lo que me atrae es eso, ¿no? Por lo menos esa impresión que tengo yo de lo que me están diciendo, lo hablan desde el convencimiento, ¿no? O desde el punto de vista emocional. Sí, está claro que necesitas una parte de verdad, una parte de autenticidad, pero luego eso se trabaja. Se trabaja y mucho. Y cuando escuchas determinadas voces como lo hacen, te lo crees y te crees su autenticidad. Y yo creo que los escritores, y yo desde aquí lo promulgo y siempre lo he promulgado, es decir, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicar para convencer, para seducir al final. Y es una asignatura que está pendiente en muchos de nosotros. Y es al final eso no le quita ni le da valor a lo que haces, le da presencia y esencia. Para mí es importante al final la comunicación. Sí, para mí también. Es más, yo ahora que considero que empiezo a tener lectores, porque empieza a funcionar mucho el boca a boca. Hasta ahora no los he tenido. Y no es que lo que haya... Realmente tenía muy buenas críticas con lo que había escrito, pero el encontrar uno la manera de comunicar esa verdad que es para mí, pero que sea también para todos, cuando encuentras el cauce, cuando encuentras la manera, fluye de otra... fluye que dices, uy, pues... Qué bien. Sí, sí. Está bien, muy bien. Bueno, volviendo hemos hablado un poco de la disciplina de... mucha disciplina. A mí me ha dejado sorprendida. Sí, nos ha dejado. Digo, ¿cómo es posible que exista un ser así? Sí, tú te has quedado con eso y yo no me dan los ojos. Digo, madre mía. Y he estado habituada a mucho compartimentar durante muchos años, porque yo soy médico, entonces no vas a llevarte a casa cosas que has visto en el trabajo. Tienes que compartimentar. Entonces hay que compartimentar para que tus hijos no tengan... el ser un médico de pueblo es una... Y más en la época que yo era, que es muy duro para los hijos también, porque son los hijos del médico, son unos recién llegados que les ponen en el foco. Y eso puede ser bueno, malo, regular. Y hay que también saber llevar, saber compartimentar la vida de familia, la vida profesional, mis aficiones, mis amistades. Hay que compartimentarlas también, porque, claro, no puedes estar en un sitio donde tengas un gran amigo que te traiga sus enemigos. Tienes que ser médico de todos. O sea, sí, eso necesita un balance. Necesita un balance. Por eso no es extraño lo de las novelas, porque es
Claro, tú nos lo cuentas como algo súper... Sí, claro. normal. Nosotros nos Es hemos que quedado la estoy escuchando y yo me veo a mí y digo, a mí me es imposible compartir. mezclándolo todo. No, me lanzo una cosa y ahí me pongo en cuerpo y alma y bueno, no sé. Sí, Pero incluso, bueno, o sea, voy al Hablamos objetivo. de tu disciplina. ¿Cómo te lo organizas? Uy, pues- Hábitos, disciplina... Pues sí, es que el tema es que es necesario, ¿no? Porque es el tema histórico que trato, pues es complejo y bueno, y es necesario, manejas mucha información y a veces eso, más que saturarte, a mí que me gusta mucho conocer y aprender, bueno, pues una cosa me empieza a llevar a la otra y es fácil que de alguna forma te disperses, ¿no? Porque como te gusta tanto, pues empiezas a investigar y te metes en otros temas y es que, claro, hay que otra vez que regresar a lo que tú te has propuesto y en lo que estás trabajando. Entonces sí, intento disciplinarme y sobre todo en el manejo de los datos, ¿no? Sí, intento ser organizada. Y después, claro, el tema de personajes igual. O sea, yo los tengo como muy en fichas y los tengo muy, muy perfilados. Porque estoy introduciendo muchos, tanto personajes históricos como de ficción. Entonces sí, es necesario, si no me pierdo. entonces tú serías un escritor de mapa. Pero mapa a mapa, pero también pasan cosas, fíjate, me ha pasado con un personaje que yo lo perfilo como un buen hombre, poco acomplejado por sus orígenes, que está muy agradecido a un amigo que le apoya mucho, que le ha apoyado siempre, y así en el primer borrador pues lo tengo así, de esa manera, pero de pronto, ahora que estoy en el segundo borrador ahí puliendo y podando, pues me empieza a contar otra cosa, que es una persona envidiosa que haría todo lo posible por desbancar a su mejor amigo de ese puesto que tiene, y entonces, claro, me encuentro con algo que yo no había previsto y entonces, bueno, pues he decidido escucharle y seguir ese camino. Por tanto, somos mapa hasta cierto punto. Un mapa abierto. Un mapa abierto. Un mapa abierto a la brújula. Sí, es una mezcla, a veces es una mezcla. Pero es curioso. Es que eso que te dice es muy interesante, porque eso es de lo que subyace por abajo y cambia la historia. Totalmente, totalmente. Sí, además yo creo que yo escribo ensayo, no escribo novela, pero sí que es verdad que cuando lees novela y ves personajes que empiezan de una manera y se van apartando de ese carácter, de eso que te han mostrado al inicio, y a veces uno piensa, aquí este personaje ha cobrado más vida propia de la que tenía inicialmente y está yendo por derroteros que probablemente el escritor en un momento dado no se había planteado. Y la verdad es que esos personajes son muy ricos. Sí, muy sí. ricos porque son muy vivos. Son muy atrayentes, es verdad. Sí, más que el típico personaje que empieza en A, termina en A, Sí. y siempre está en A. Y en realidad no te dicen mucho. Sí. Que tienen que estar quizás porque es importante a lo mejor para el resto de la trama, pero el personaje en sí a lo mejor no es tan atrayente. Sí, pero esos personajes que van cobrando vida propia, Sí. a las personas que leemos mucho, a lo mejor nos equivocamos, no vamos a aceptar en todos, pero sí que hay algunos personajes de esos que dices, joder, este ha cobrado vida propia y está manejando. Sí, me ha sorprendido. Sí. No lo esperaba así. Sí, como en la vida, que a veces también las personas te sorprenden para bien y para mal. Sí, efectivamente, al final somos seres humanos vivos y lo que pensamos y sentimos hoy no es lo de ayer y posiblemente no sea lo de... Y a veces menos mal. Sí. Porque si vamos siempre por el mismo camino, tropezaremos siempre con la misma piedra. No evolucionamos. Hay que eso es. Sí. Y de hecho en los libros encontramos esa evolución de los personajes que luego al final pues también muchas veces lo traspasamos a la vida real y dices, mira, este personaje a mí me recuerda a fulanito
y este otro tal. Hablando de personajes, ¿cómo creas a los personajes? ¿Cómo te inspiras en personas que conoces? ¿Inventas? ¿Cómo creas los personajes, Maite? La verdad es que a veces tienes en la cabeza ciertos tipos de personaje que te llaman mucho la atención, te gustan. Entonces, pues es una manera también de darles vida. Otras veces sí, de personajes, la imagen sobre todo de personajes, de personas que conoces, pueden ahí, no sé, de alguna forma encuadrar esa idea que tienes tú. Entonces, bueno, pues es un poco de todo. A mí sí me gusta darles un aspecto físico. Bueno, creo que nos pasa a todos. Y una personalidad también, que a veces, como os he dicho antes, puede cambiar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ellos te hablan. Y tú, pues, escribes su historia y ya está. Ellos dictan y tú escribes. Sí, sí. ¿Y tú, Emilia, cómo creas los personajes? Mis personajes son todos de carne y hueso. Yo veo a alguien que he conocido y que sería capaz de hacer, o sea, en mi opinión, ¿vale? Pero creo que aceptaría bastante, serían capaces de hacer lo que yo propongo. Entonces, sí que me fijo mucho en que, o sea, un personaje que hago, por ejemplo, que sea malvado, tiene que relacionar, o sea, lo que tiene que hacer tiene que ser consecuente con él, siempre. No puedes sacar un personaje que digas, te creías A y es B. Puede engañarte, pero tiene que estar claro que te engaña. Tiene que existir cierta coherencia en el Tiene que haber una coherencia en el personaje. Y yo siempre busco esa coherencia en una persona real que, para bien y para mal, sería capaz, en mi opinión, sería capaz de hacer lo que yo le hago hacer en la historia. Está bien. Bueno, yo creo que estamos llegando al final de este podcast, que ha sido muy interesante, y yo no quería terminar sin mencionar que ya tenemos abierta nuestra librería virtual de visibilidad, el gran reto, donde podéis adquirir nuestros libros. Y para terminar, de manera breve, voy a pedir tanto a Emilia como a Maite que hablen de uno de sus libros con 2-3 frases solamente. Venga, empezamos por Maite. Bueno, pues decir al público que nos está escuchando que mi libro puede ser una aventura interesante. ¿Por qué? Pues porque, primero, por mi enfoque personal, el enfoque que yo hago de un hecho histórico, contado con un estilo literario muy mío, muy intimista. Doy a conocer la historia y también a través de personajes, de sus vivencias, de sus oscuridad y de sus sombras. Doy también, explico a los lectores cómo, para comprender un poco esa complejidad, ¿no?, de esa época. Y también, bueno, pues vivir en primera persona los desafíos a los que se enfrentan los personajes y, bueno, pues y grandes batallas, mucha acción. Genial. Y Emilia, 2-3 frases para vendernos uno de tus libros. Bueno, yo voy a vender Oficio de Tinieblas, a la otra vez venderé otro. Oficio de Tinieblas es un thriller que estás en tensión desde el principio hasta el final. Pero no es una tensión de que estés angustiado, a veces sí, sino es una tensión de la cantidad de cosas que van pasando sin que se noten que van pasando. Realmente ves a una sociedad hipócrita, una sociedad que mira hacia otro lado, una sociedad que está dejando que pase lo que pase. Estupendo. El mal y el bien luchan y están ahí, pero esa es una lucha eterna. ¿Quién ganará esta vez? ¿El bien? ¿El mal?
Pues muchas gracias, Emilia. Muchas gracias, Maite. Ha sido un verdadero placer teneros a las dos aquí. Y bueno, pues desde Visibilidad el Gran Reto os retamos a que nos sigáis y que nos veáis en un próximo podcast.